Hola a todos, buenos días familia, aquí estamos un día más, un martes más para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y después de estar viendo el versículo 17 y el versículo 18, hoy me gustaría centrarme en el versículo 19 de Mateo capítulo 5, así que te invito a que si tienes tu Biblia puedas abrirla y lo leemos todos juntos. Mateo 5:19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Justo después de enseñar que la ley de Dios es inquebrantable y que nadie tiene el poder, por más que quiera y por más que se lo proponga, de eliminar la palabra de Dios, ahora Jesús nos habla de la importancia de cumplir lo que la ley dice. Porque entendamos algo muy pero que muy importante. Una cosa es saber qué dice la palabra de Dios y otra muy pero que muy diferente es llevarla a la práctica. Hay gente que sabe mucho de la Biblia, por ejemplo, qué sé yo, por ponerte un ejemplo, del tema del perdón. Se conocen de memoria decenas, centenas de versículos bíblicos que hablan sobre el perdonar. Podrían dar clases magistrales acerca de ese asunto o compartir las mejores predicaciones sobre qué es el perdón, cómo perdonar, pero sin embargo no perdonan. O gente que pudiera enseñar de la mejor manera acerca, por ejemplo, del servicio a Dios, de cómo hay que servir, de para qué hay que servir y una infinidad de cosas más, pero sin embargo no sirven a Dios. ¿Entiende algo? Aquí lo importante no es tan solo conocer qué dice la palabra de Dios, sino que lo verdaderamente importante es llevar a cabo la palabra de Dios. Por eso Jesús, cuando enseñaba este mensaje a un buen grupo de personas que todos provenían del judaísmo y que todos ellos conocían perfectamente y en profundidad la ley, les habló de que no se puede quebrantar ni aún lo más pequeño de la ley. Pero Jesús añade todavía algo más importante en este versículo 19, porque no solamente está mal o muy mal quebrantar cualquier mandamiento de la palabra de Dios, sino que peor aún es enseñar mal un mandamiento de Dios. Por eso Jesús dice que aquellos que quebranten cualquier mandamiento y así lo enseñen a los hombres, será llamado pequeño en el reino de los cielos, dice Jesús. Como dice un maestro bíblico que suelo leer mucho su comentario, él dice: ya es bastante vergonzoso quebrantar la ley, pero lo es aún mayor enseñar mal la ley. Y Jesús termina el versículo diciendo justamente lo contrario, que aquellas personas que hagan lo que la palabra de Dios dice y que de esta misma manera enseñen correctamente los mandamientos, esa persona será llamada grande en el reino de los cielos. ¿Sabes cómo podríamos resumir esto de una manera que nosotros lo podamos entender todavía más sencillamente? Que se tiene que vivir lo que se predica. De nada nos sirve enseñar cosas que no vivimos. De nada nos sirve ser los mejores predicadores, ser los mejores maestros de la palabra, si nosotros no vivimos lo que enseñamos. Por eso date cuenta el orden que Jesús usa referente a la ley. Primero es hacer, después es enseñar. Entendiendo esto, quiero aclarar una cosa. Este versículo no lo deberíamos leer nunca interpretar con el pensamiento que aquellos que no cumplen o aquellos que enseñan erradamente, equivocadamente la palabra de Dios no van a ir al reino de los cielos. Porque en ningún momento aquí está hablando de la salvación. Es cierto que he encontrado algunos comentaristas que afirman que esta expresión que Jesús hace de ser pequeño en el reino de los cielos dice que significa que serán dejados fuera del cielo. Es decir, que ese comentarista piensa que el que no cumple la ley y no enseña la ley correctamente es dejado fuera del reino. Es decir, no será salvo. Pero esto es un gravísimo error, porque si fuera así, entonces tendríamos que estar hablando de que la salvación es por obras. Si esto fuera como esta persona dice, estaríamos afirmando que nosotros vamos a ser salvos por lo que hacemos o por lo que enseñamos. Y a nosotros nunca jamás se nos tiene que ir de la mente que nuestra salvación es única y exclusivamente por gracia. Como dice Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Nosotros somos salvos por lo que Jesús hizo, no por lo que nosotros hacemos. A nosotros lo único que nos garantiza la eternidad es creer en Jesús.
No hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos enseñar para ganarnos la salvación. Mira, la salvación es tan pero tan costosa que ni en 20 vidas que pudiéramos vivir podríamos obtenerla por medio de nuestras propias obras. La salvación es tan pero tan costosa que el precio es la sangre del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Así que este versículo no se refiere en ningún caso a la salvación, sino al posicionamiento que vamos a tener en el cielo. Ya he compartido en algunas ocasiones que la Biblia no habla mucho acerca del cielo. O por lo menos no tanto como a mí me gustaría personalmente. Por eso, cada vez que se hace cualquier mínima referencia sobre el cielo o sobre la eternidad, deberíamos pararnos a profundizar en esa enseñanza. Y en este pasaje encontramos que en el reino de los cielos habrá gente que va a ser llamada grande y otra gente que será llamada pequeña. Aclaremos que aquí lo importante es que la eternidad la podamos pasar juntamente con Dios, juntamente con Jesús en el cielo. Eso es lo más importante. Pero una vez ya tengamos acceso a la eternidad, hemos de saber y hemos de comprender que arriba en los cielos no será lo mismo para todos. Y esto, si tú te pones a razonar, es totalmente lógico, porque nunca nos podemos olvidar que nuestro Dios es un Dios justo. Y como Dios justo que es, Él dará, dice la Biblia, la recompensa que cada uno se merece. Mira, podríamos estar hablando un ratísimo más extenso, hablando de este versículo, pero creo que lo importante ya está dicho. Hemos de vivir lo que se predica y la salvación única y exclusivamente es por gracia a través de la fe. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias te damos por esta mañana de martes, Señor, que tú nos regalas, que tú nos permites vivir. Oramos en el nombre de Jesucristo para que nos bendigas, Señor, para que tu bendición nos acompañe en cada segundo de este día, Señor. Guárdanos, bendícenos. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo, no para seguir aprendiendo más de tu palabra, que también te pedimos por eso, que nos dé sabiduría, sino también para que nos ayudes a llevar a la práctica lo que aprendemos cada día. Gracias porque de verdad que tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor. Gracias por tu bondad y gracias por tantas cosas que haces por nosotros. Señor, te bendecimos y te glorificamos desde primera hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, si así Dios nos lo permite, y vamos a seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga.